Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 1. Mi nombre es Sergio Belmonte y con el favor del Señor os acompañaré a lo largo de este tema 3, cuyo título es Mi relación con Dios. Precisamente en este tema vamos a buscar eso, fomentar que puedas mejorar como cristiano tu relación con Dios. Identificar aquellos aspectos que puedes modificar para precisamente tener una mejor relación con tu Dios y Creador. Acompáñanos. En primer lugar, hemos de ser conscientes de que Dios nos habla. Es el primer punto que vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo me habla Dios? Lo primero es identificar un problema más habitual de lo normal, un problema que solemos tener las personas. Algunas personas afirman que Dios nos puede hablar de una forma audible y que podemos conversar con Él desde nuestro interior. Otros, en cambio, son un poco más escépticos y dicen que Dios ni nos habla, ni a nosotros, ni a nadie. De manera que no podemos entender lo que Él quiere para nosotros y no podemos mantener una relación con Él. Hay personas que afirman lo uno, otras que afirman lo contrario. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo se comunica Él con nosotros? ¿Realmente Dios nos habla? Y si esto es así, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo lo hace? ¿Qué formas utiliza el Señor? Bien, vamos a ir respondiendo poco a poco estas preguntas. En primer lugar, vemos que Dios nos habla mediante la creación. Es lo que teológicamente se conoce como revelación general de Dios. Vemos en este dibujo algunos elementos de la creación, como pueden ser algunos animales, algunos elementos del paisaje, como puede ser el sol, las montañas. Pudiéramos añadir cualquier otro, los ríos, lagos, los mares, los vientos y muchas otras cosas. También nuestra propia especie humana. Y aquí vemos cómo cada uno de ellos, de una forma metafórica, está intentando transmitirnos un mensaje. Las montañas podrían transmitir algo así, como que Dios me hizo en su grandeza. Los animales, como un elefante, podría decir Dios me hizo en mi fuerza. Un águila podría decir Dios me hizo en mi majestuosidad. El sol podría decir Dios me hizo en mi poder. Incluso el ser humano podría decir Dios me hizo en mi complejidad, en mi inteligencia, en mi creatividad, etc, etc. Cada una de las elementos que aquí podemos ver, que conforman la creación, nos están transmitiendo algo de Él. Es una forma en la que el Señor nos habla, nos testifica de que Él está ahí, y por medio de la creación podemos ver algunos de sus atributos. Podemos ver que Dios es majestuoso cuando observamos a una criatura que vuela con majestuosidad. Podemos hablar del poder, de la fuerza, de la creatividad, de la inteligencia, de la sabiduría de Dios cuando crea al hombre en su complejidad, al sol, a las estrellas, a la luna, a todo el firmamento. Podemos ver que Él es un Dios de orden, que es un Dios perfecto, que es un Dios santo, es un Dios bondadoso, etc, etc. Vemos, por tanto, que una de las maneras que tenemos de escuchar, de conocer, de saber quién es el Dios al que adoramos, es por medio de la creación. No como dicen algunas filosofías, como los panteístas, que dicen que Dios está en todas las criaturas, como si de alguna forma dañar un árbol significase dañar a Dios directamente. Por supuesto, Dios nos manda a cuidar de la creación y a no dañar aquellas cosas que Él nos da. Pero dañar un árbol no implica dañar a Dios, o dañar cualquier otra cosa no significa estar dañándole a Él, como los panteístas defienden. Sin embargo, sí es cierto que a través de la creación podemos conocerle un poquito más en detalle. También podemos ver lo que dice Romanos 1 en adelante, un texto muy clarificador en este sentido. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje nos está hablando de cómo Dios se ha revelado a la humanidad por medio de las cosas hechas. Es verdad que a Dios no le podemos ver con nuestros ojos, pero su eterno poder, claramente su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y por medio de las cosas hechas podemos conocerle, de manera que no hay ningún ser humano que pueda poner una excusa. Nadie podrá decir, Dios no me ha hablado, Dios no se ha revelado a mí, Dios no se ha manifestado a mí, porque de una forma general Dios se ha revelado a todos. El problema de esto es precisamente lo que está diciendo aquí, que las personas hemos rechazado esta revelación y nos hemos envanecido en nuestro razonamiento. Más adelante la palabra continúa diciendo que Dios reacciona a este comportamiento del hombre, dejando que el hombre continúe su camino y reciba sobre sí mismo el precio de ese extravío. Y empieza a comentar una serie de conductas muy cotidianas hoy en día que nos dan a entender el porqué de esas conductas. Cuando el hombre rechaza la revelación de Dios y Dios deja que el hombre reciba sobre sí mismo ese pago por haber rechazado la más grande de las revelaciones. En segundo lugar, vamos a ver que Dios también nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Dice el texto en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un texto bastante conocido por todos los cristianos, y aquí nos está diciendo que toda la Escritura, toda, no parcialmente es inspirada, no unos textos sí, otros no, no unos libros sí, otros no, sino que toda la Escritura dentro del canon bíblico, dentro del canon que consideramos inspirado, todo ese canon es inspirado por Dios. Es decir, exhalado por la boca de Dios, como si de alguna forma Dios soplase esa inspiración sobre aquellas personas que escribieron. Dice la palabra también que la escritura inspirada es útil. ¿Útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir, con la finalidad de preparar al hombre para toda buena obra. También nos dice la palabra que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el canon bíblico que tenemos hoy en día no es porque el hombre haya querido inventarse esos textos o haya sacado de su propio pozo la sabiduría que quiera compartir con los demás, sino que los santos hombres de Dios han sido inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha exhalado esa sabiduría, ha exhalado esa dirección, ha exhalado esa corrección, esa instrucción, a fin de que todos estemos preparados para buena obra. Pero hemos de fijarnos que dice que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No habla de que todos los hombres fueron inspirados, sino de los santos hombres de Dios. Y cuando vamos a la etimología de la palabra santo, estamos viendo que el santo es alguien apartado de lo común, de un uso cotidiano, de un uso inmundo o profano o contaminado, para tener un uso dedicado y consagrado a alguien con un propósito superior, en este caso a Dios.
De manera que el texto se está refiriendo a aquellas personas apartadas del pecado y consagradas a Dios. Estos hombres consagrados hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así, por tanto, desechamos aquellos hombres que dicen hablar por parte de Dios y que llevan una vida inmoral, una vida que está completamente en paralelo al pecado y que no está ni apartada del pecado ni consagrada a Dios. Este mismo texto nos da a entender que tales hombres no son fuentes fiables donde pueda descansar nuestra confianza. Con respecto a esto hemos de sacar una serie de conclusiones. La primera de ellas es que la Biblia no tiene origen en el hombre, sino en Dios. Muchas personas hoy en día incluso dicen que la Biblia es una conglomeración de libros escrita por hombres. Hombres de distintas épocas históricas que han tenido su conocimiento o su sabiduría y han querido plasmar y todo se ha aglutinado en un mismo libro. El texto anterior que hemos visto dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No es de origen humano, sino que se origina en el corazón de Dios. Por supuesto, la Biblia no es un libro más de los muchos que hay. Cuando estudiamos al hombre, vemos que hay muchas disciplinas distintas. Tenemos la ciencia, por ejemplo, la biología, tenemos también la filantropía, tenemos también la psicología y otras tantas disciplinas que estudian parcelas del hombre. Por ejemplo, la biología estudia aspectos biológicos del hombre, pero no entra ni profundiza en ningún tipo de aspecto espiritual, ni habla del más allá, sino que se centra en los aspectos biológicos, lo que es puramente biológico. La psicología habla del comportamiento de las personas o de las conductas sin tener en cuenta el pecado. Deja algunos aspectos trascendentales al margen. Sin embargo, la Biblia es el libro que el Señor nos da para poder conocerle, para poder comunicarnos también con Él. Es el manual de conducta de todo cristiano. Es el libro que nos hace ver nuestro pecado, es el libro que el Espíritu Santo utiliza para traer convicción de pecado sobre nosotros y para conducirnos a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. No es un libro más, no es un libro común. Vemos que la Biblia es inspirada por Dios, saliendo directamente de su boca. Es la palabra que Él quiere comunicar, hablando acerca precisamente de su revelación, de quién es Él, de los planes que Él tiene para la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, de las promesas que Él nos hace. Vemos que la Biblia es escrita por hombres, sí, pero hombres que son inspirados. Dios no utiliza a hombres pecadores o con vidas inmorales, más bien, para transmitirnos el mensaje. Él utiliza a aquellas personas consagradas a Él, aquellas personas dedicadas a Él, para utilizarlos para inspirarles y transmitirnos su voluntad. Por supuesto, debemos de considerar, y ahora lo veremos un poquito más en detalle, que Dios respeta el estilo y las características de cada autor. Es decir, la inspiración no es mecanicista. En cuanto a la inspiración, hay tres teorías que son importantes considerar. ¿Cómo inspira Dios el mensaje? ¿Cómo hace el Señor que el hombre entienda qué es lo que queremos saber de Él? La primera teoría habla de una forma de transmitir las Sagradas Escrituras mediante un dictado, como si de alguna forma Dios se pusiese a dictar palabra por palabra lo que el hombre ha de escribir. Nos recuerda cuando estábamos en el colegio y éramos pequeños y nuestro profesor nos decía: coge papel y lápiz porque os voy a dictar lo que habéis de copiar. Hay otra teoría, que es la teoría mecanicista, que dice que Dios de alguna forma por medio del Espíritu Santo toma el control mecánico del profeta y éste, como una especie de momento especial, escribe directamente lo que el Espíritu Santo directamente quiere transmitir.
Sin embargo, ambas formas anulan las capacidades de las personas, las propias características personales, el trasfondo cultural, el estilo de cada uno. Hablamos entonces de que la inspiración de las Sagradas Escrituras sigue el siguiente proceso, y aquí lo vamos a ver en una imagen. Vemos en el centro de la imagen a alguien que es un profeta que quiere escribir el mensaje que recibe de Dios. Y vemos ahí unas nubes con un sol que de alguna forma simboliza, ¿no? Pues como si Dios estuviese hablando a este profeta. El mensaje original vendría a ser algo así como: yo, Yahvé, quiero que mi gente sea santa y no peque. El profeta escucha la voz del Señor, escucha el mensaje original del Señor, pero es verdad, el profeta en su mente tiene un vocabulario, tiene una experiencia. Por ejemplo, para referirse al Señor, al nombre del Señor, pues en su mente y en su vocabulario tendrá palabras como Yahvé, Dios, Señor, Adonai. De cara a transmitir el mensaje puede encontrar verbos como ordeno, deseo, sugiero, pido, quiero. Para hablar de las personas, gente, pueblo, conocidos, amigos. Para hablar de la santidad, apartados del mal, dedicados a mí, consagrados, puros, santos, sin mácula. Entonces, dentro de la mente del profeta, tiene lugar la elección de las palabras adecuadas conforme a su propio estilo que mantengan el mensaje original. Ahí hemos visto en la imagen cómo el profeta elige las palabras y finalmente transmite un mensaje. En este caso, vendría a ser algo así como: el Señor desea que su pueblo esté dedicado a Él y se aparte del mal. Si hacemos una comparativa entre el mensaje original y el mensaje final dado por el profeta, vemos que el mensaje se mantiene. No usa exactamente las mismas palabras, pero, manteniendo el estilo del profeta, transmite el mismo mensaje. Y esto es importante. El mensaje se mantiene. No hay una tergiversación ni se adulteran las palabras que Dios quiere transmitir. Dice la palabra que hemos de entender que todo lo que Dios ha querido revelarnos ya está dado al hombre. No se puede añadir ni se puede quitar nada de lo que ya hay. El canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis, es el último libro en torno a finales del primer siglo, dado por Juan. Ya no se ha de añadir absolutamente nada más, la palabra de Dios es la que es, no se debe añadir ningún texto más. Dice Gálatas 1:8, mas si aun nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema viene a significar sea maldito. Y este texto nos está diciendo que el evangelio de Jesucristo es el que se reveló, ya no hay ningún evangelio diferente. Ya no hay ninguna revelación especial, ya no hay ninguna cosa nueva a lo que ya se dijo. El mensaje del Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Somos pecadores, como reconoce la palabra. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Evangelio de la salvación es por medio de la fe en la obra de Jesucristo nuestro Señor, por su muerte y su resurrección, por todo lo que Él hizo por nosotros. Esto dice que no tenemos que hacer caso ni prestar atención a nadie que venga diciendo: tengo algo nuevo, tengo algo místico, secreto, novedoso, algo que va a cambiar tu vida para siempre. Mensajes como estos, que cada día, por desgracia, proliferan más. Es el caso, por ejemplo, de la revelación que a Joseph Smith se le dio hace unos siglos. Joseph Smith fue el fundador de la Iglesia de los Mormones, del movimiento mormón. Él decía que había tenido un sueño en el que un ángel llamado Moroni se le presentaba y decía que en América había enterrado un libro dorado, y él afirmó encontrar ese libro dorado en el que había una revelación especial de parte de Dios. Por desgracia,
esa filosofía o esa doctrina ha apartado de la fe verdadera a millones de personas, o la cienciología, u otras tantas sectas que conocemos hoy en día. La culpa de esto, en realidad, es por hacer caso a personas y por no centrarnos en lo que la palabra ya dice, porque ya lo decía Pablo, aunque un ángel del cielo anuncie un evangelio diferente, sea anatema porque no hay un evangelio diferente. Lo que Dios quiere para esta humanidad ya está en las Sagradas Escrituras. A ellas es a quienes nos debemos acercar si queremos conocer un poquito más a Dios. Y no prestar atención a fábulas ni a ningún otro tipo de revelación, por muy especial o elocuente que pueda parecer. La tercera forma en la que Dios nos habla es por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios nos habla también por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos habla al interior, como un silbo apacible. Y ahí vemos una referencia a 1 Reyes 19. A lo largo de los versículos anteriores y posteriores vemos cómo ahí está Elías, dentro de una peña, en la hendidura de una peña, y empieza a haber una serie de fenómenos atmosféricos, meteorológicos, que son impactantes. Un fuego, un viento, un terremoto. Pero a pesar de lo grandioso que parecen estas revelaciones, ahí no estaba la voz de Dios. Dice la palabra que la voz de Dios llegó en el silbo apacible, en una voz suave que había que escucharse estando en silencio. El Espíritu Santo también nos habla cuando meditamos, cuando estamos en silencio, cuando nos alejamos de lo mundano, del ruido, de las preocupaciones, de las cosas que cotidianamente nos distraen. Ahí en ese silbo apacible está el Señor hablándonos por medio de su Espíritu Santo también. Ahora bien, si Dios nos habla en el interior, ¿qué diferencia hay entre esa voz de Dios y nuestra propia conciencia? Vamos a ver una comparativa. En primer lugar, la voz del Espíritu Santo es totalmente santa, mientras que la nuestra puede estar contaminada, porque estamos expuestos a muchas influencias mundanas, muchas doctrinas que nos hablan de cosas contrarias a la santidad. Vemos que la voz del Espíritu Santo va a estar alineada con lo que nos dice la Biblia. En cambio, nuestra propia conciencia puede ser ajena a la Biblia. Nosotros podemos estar pensando o escuchando algo que no tenga que ver con lo que Dios nos dice en su palabra. Si Dios nos dice haz esto o haz lo otro, esta es la guía que tengo para ti, la dirección, el camino que has de andar, esta es la decisión que has de tomar, todo esto ha de alinearse con la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Dios no puede decir ama a tu hermano en la Biblia y decir odia a tu hermano en tu mente, porque no está alineado. Y esa disparidad debemos identificarla como una voz fruto de nuestra conciencia humana, de nuestra conciencia contaminada, y no como la conciencia inspirada por el Espíritu Santo totalmente santa. En tercer lugar, vemos que la voz del Espíritu Santo busca el propósito de Dios, mientras que la nuestra puede buscar nuestro propio interés. A veces somos egoístas, eso no hemos de negarlo, y en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, en nuestras concupiscencias, podemos estar buscando nuestro propio interés. En cambio, la voz del Espíritu Santo siempre va a buscar la gloria de Dios y su propósito. Por consiguiente, edifica nuestra vida, y nuestra propia conciencia puede destruirnos. A veces nuestra conciencia nos seduce al pecado, y el pecado no edifica, sino que destruye. En cambio, la voz del Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo que es santo, y lo santo siempre edifica. Finalmente vemos que la voz del Espíritu Santo va a glorificar a Dios, mientras que nuestra conciencia puede no hacerlo.
Nuestra conciencia puede sugerirnos hacer las cosas para que los demás nos vean, para que los demás nos reconozcan, para buscar el agradecimiento de los demás, y todo esto no glorifica a Dios. En cambio, el Espíritu Santo sí trae la gloria a Dios. El segundo aspecto que vamos a ver hoy en este tema es que nosotros podemos hablar con Dios. ¿Cómo podemos hablar con Dios en la oración? Bien, podemos hablar con Él por medio de nuestra voz y nuestro entendimiento humano. ¿Esto qué significa? Usamos nuestra boca, nuestra mente, nuestro vocabulario y nos expresamos con claridad. En una ocasión los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús comienza lo que se conoce como el Padre Nuestro, que es: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, hablaban usando su propio vocabulario y sus propias experiencias, su propia necesidad, para hablar claramente con el Señor. La segunda forma es sin hablar, pero utilizando nuestro entendimiento humano. Utilizamos lo mismo que en el caso anterior, excepto nuestra boca. Hablamos en silencio con Él, en nuestra conciencia. Nos expresamos a Él nuestro dolor, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, sin necesidad de articular palabras con nuestra boca, quizá porque nos sentimos tristes o abrumados, o incluso alegres si no somos capaces de transmitir con claridad esa alegría. Pero tenemos esta forma también de hablar con Él. En tercer y último lugar, podemos hablar o sin hablar, pero utilizando el Espíritu. Es como hablar en lenguas con Él, lo que 1 Corintios 15 reconoce como el hablar en lenguas. Podemos hablar con nuestro espíritu, por medio de la boca o por medio de la mente, con un vocabulario o sin él, pero expresándonos conforme sentimos en el espíritu. Hay veces que tenemos cargas que no podemos expresar con un vocabulario que entendamos, o agradecimiento que no podamos transmitir con claridad. En ese momento podemos hablar en el espíritu, orar en lenguas, y es como nuestro espíritu hablando directamente con el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos que persigue la oración? En primer lugar, genera en nosotros la actitud adecuada. Pone a cada cosa en su lugar, cada uno en el orden adecuado. Cuando venimos con un corazón dispuesto a orar con Dios, a hablar con Él, la oración es un medio que nos provee para darnos cuenta de que nosotros somos creación y Él es el creador. Él es el Dios todopoderoso y nosotros somos hombres y mujeres, pecadores, que nos dirigimos a Él por su gracia y por los méritos y sangre de Jesús. En segundo lugar, la oración nos sirve para adorar a Dios por quien Él es y porque lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que Él es el Todopoderoso. Estamos agradecidos porque Él provee para nuestras necesidades. Él nos ayuda, Él nos guía, nos acompaña, nos protege, nos guarda. Y venimos a Él con agradecimiento. La oración también es un medio para confesar nuestros pecados. Venimos delante de Él pidiéndole perdón por aquellas cosas que hicimos que no estuvieron bien. También la oración nos sirve para recibir revelación de Dios, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. A veces el Señor, por medio de una visión, estando en oración, nos permite ver la solución a nuestros problemas, o cuál es la situación que está causando problemas a otras personas. Nos permite ver aspectos de nosotros mismos por los cuales hay que trabajar, o un texto, una revelación de un texto para compartir con un hermano, para ayudarle en su problema o en su situación. También podemos recibir sanidad física y emocional por medio de la oración. Clamamos, rogamos, pedimos al Señor que nos sane de nuestras enfermedades, que nos consuele cuando nos sentimos mal, a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Rogamos también por la salvación de las personas de nuestro entorno. También la oración podemos utilizarla para interceder,
para que los planes de Dios se hagan. El mismo Señor Jesús decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos transmitía esa importancia de hacer lo que Dios quiere que hagamos antes de nuestros propios deseos. También podemos utilizar la oración para interceder acerca de nuestras necesidades y las necesidades de las personas de nuestro entorno. Y también la utilizamos como acción de gracias por su favor recibido. Sin lugar a dudas, el Señor es bueno con nosotros todo el tiempo y el hecho de que Él sea bueno con nosotros genera en nosotros una actitud de agradecimiento. Y la oración es uno de esos medios de los que disponemos para darle gracias por todo ese bien que recibimos de Dios. Ahora bien, nos surge una pregunta, ¿cuándo podemos orar? ¿Cuándo hemos de orar? La palabra dice orar sin cesar, es decir, en todo tiempo. La oración es una de las disciplinas espirituales que todo cristiano debemos practicar. Podemos hacerlo por la mañana, podemos hacerlo por la mañana y por la tarde, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo tiempo, dice la palabra que hemos de orar. Nuestras oraciones deben estar constantemente en nuestro corazón como una forma de comunicarnos con Él. En cuanto a las etapas de oración, hablábamos de que hay una etapa que es de monólogo en la que una persona habla, solamente habla, y luego ha de haber una etapa en la que ha de haber una comunicación. A medida que estamos profundizando en nuestro tiempo de oración, pasamos de un monólogo en el que simplemente hablamos nosotros para establecer una conversación. Nosotros hablamos y esperamos a que Dios responda y mantenemos una conversación con Él. También podemos orar cuando surjan necesidades apremiantes. Si estamos en una situación difícil, un problema, un accidente, cualquier tipo de catástrofe o un problema quizá cotidiano que no sea tan serio, siempre tenemos esa puerta abierta para hablar con el Señor en todo momento, en toda necesidad, en nosotros mismos o en los demás. También es bueno que oremos cuando seamos conscientes de que hemos pecado y en oración pidamos perdón por nuestros errores. También hay ocasiones en las que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, nos inquieta, nos lleva a orar por una carga que pone en nosotros, por alguna necesidad nuestra o en los demás. Cuando el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, ese es un buen momento para orar. En tercer y último lugar, en esta lección vamos a ver cómo mantener nuestra comunión diaria con Dios. Lo primero que debemos considerar es que Dios quiere, Dios desea tener comunión con nosotros. Nosotros, por nuestra parte, necesitamos tener comunión con Dios, porque si no tenemos comunión con Dios, estamos totalmente separados de Él. Obviamente, Dios no necesita tener comunión con nosotros, Él lo desea. Realmente quien lo necesita somos nosotros. Él puede hacer lo que quiera sin necesidad de que nosotros estemos ahí. Antes de que la creación fuese, Él ya era. Nadie atendía al Señor sus necesidades, absolutamente nadie. Él es autoexistente y autosuficiente. En relación a esto, es nuestra responsabilidad cuidar una serie de premisas para mantener la comunión con Dios. Es decir, Él quiere tener una comunión. Nosotros necesitamos mantener esa comunión. Y si queremos que eso se mantenga, debemos ser responsables y cuidar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de las disciplinas espirituales, la oración, apartándonos para Él, es decir, la santidad, manteniendo la comunión con la Iglesia, el estudio de las Sagradas Escrituras. Y hay más cosas, participar en la Gran Comisión, la Santa Cena y tantas otras cosas. Al participar en estas cosas siendo responsables, vemos que se mantiene, se retroalimenta este círculo que hemos visto aquí. Dios sigue deseando tener esa comunión con nosotros. Nosotros seguimos necesitando de esa comunión y seguimos siendo responsables y se sigue retroalimentando esta comunión con Él.
Cuando cuidamos nuestra relación con Dios, de una forma ilustrativa, es como si nuestro fuego estuviese totalmente encendido y la llama ardiese con intensidad. Ahora bien, cuando descuidamos nuestra relación con Él, ese fuego intenso empieza a apagarse y hay ascuas en nosotros. Podemos reavivarlas, podemos regresar, podemos volver a encender ese fuego, como decía Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. No dejes que se apague. Sé responsable, trabaja en ello, cuídalo. Porque cuando dejas tu relación con Dios del todo, las ascuas se pueden apagar. Y si se apagan, si no hay rescoldos, ¿cómo encenderemos de nuevo ese fuego vivo? Es nuestra responsabilidad mantener este fuego encendido. ¿Por qué? Tiene su lado bueno, el saber que Dios siempre responde, el saber que Dios siempre está dispuesto a tendernos una mano amiga, como en la parábola del hijo pródigo. Podemos estar pasando por necesidades o una situación apremiante y vemos que Dios siempre va a estar ahí. Este es el lado bueno. Mientras estamos vivos, Dios tiende su mano. Ven, regresa, sal de esa situación como en el hijo pródigo. Podemos tomar nuestras decisiones y alejarnos, y Él siempre está dispuesto a recibirnos con un abrazo, preparando un banquete para nosotros para cuando regresemos. ¿Cuál es el lado malo de esto? Que no sabemos el día y la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir, es decir, nuestra muerte es cierta e inminente. No sabemos el momento en el que el Señor reclamará nuestras almas. Y esto es un peligro. Porque podemos estar abusando de la gracia sin saber que nuestro día va a terminar, que nuestra vida tiene un fin. Y con ello podemos estar anulando esa ayuda que Dios nos tiende, esa mano tendida que Dios nos da, ese ofrecimiento de comunión diaria. Si no atendemos nuestras responsabilidades, esto puede suceder. El lado bueno, Dios está disponible. El lado malo, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hay un refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dice la palabra: hoy es día de salvación. Hoy. Es importante no solamente pensar en la salvación, que hoy es nuestro día de salvación, sino también en la comunión diaria. Es importante mantener el fuego encendido, como hemos visto antes. Es importante cada día. En tu relación con Dios, en tu comunión diaria, cada día cuenta. ¿Por qué? Porque si cuidas de tu relación con Dios, experimentarás crecimiento espiritual, madurez cristiana, transformación en muchas áreas de tu vida, en las distintas etapas de tu vida. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto y aún en tu vejez, seguirás siendo transformado a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Seguirás siendo bendecido, seguirás experimentando y sorprendiéndote de la revelación que Dios te da. Sin embargo, cuando descuidas tu relación con Dios, puedes experimentar endurecimiento del corazón, un corazón endurecido, una piedra que no reacciona ante la voz de Dios, cuya conciencia se ha cauterizado, que no es sensible al pecado, que no es sensible a la dirección de Dios. Esto nos puede pasar. Un ejemplo muy claro: cuando alguien miente por primera vez, en primer momento en el que miente, una voz resuena en su mente como un martillo golpeando contra un yunque. Lo has hecho mal, arrepiéntete, has pecado, pide perdón a Dios porque no estuvo bien, te equivocaste, heriste a los demás, te heriste a ti mismo, fallaste a Dios. Quizá la segunda vez que mientes, esa voz suena más débil, ese martillo golpea con menos fuerza sobre el yunque
y la tercera vez menos, y la cuarta vez menos, y llega un punto en el que mientes con total naturalidad. No sientes ningún tipo de culpa, ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de necesidad de pedir perdón a Dios. Tu corazón se ha endurecido y tu conciencia está cauterizada. No hay ningún tipo de reacción a la voz de Dios ni a su santidad. Tu relación con Dios se estropeó. Por eso es importante que si queremos tener una relación con Dios, una relación sana, trabajemos diariamente en nuestra comunión con Él. Nos apartemos del pecado y busquemos seguirle, busquemos conocerle, busquemos consagrarnos a Él. Es importante y merece la pena. Cada día que hagamos esto experimentaremos niveles mayores de madurez. Conoceremos mejor a aquel que dio su vida por nosotros, aquel a quien debemos absolutamente todo. Por eso os animo en esta lección de hoy, queridos hermanos, queridos espectadores, a que busquemos un poquito más de Dios, a que seamos diligentes en nuestra comunión con Él, a que hagamos la parte que nos corresponde a nosotros, sabiendo que Él, por supuesto, siempre está dispuesto a hacer su parte. Tengamos esto siempre en mente, y el Señor nos bendiga grandemente. Bien, pues con el favor de Dios, nos vemos la semana siguiente. Os deseo muchas bendiciones en nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Hasta luego.